la carta de Hannah Arendt sumamente importantes o sumamente interesantes. Y también viendo una cierta correspondencia con Martin Heidegger. Martin Heidegger y Hannah Arendt tuvieron una relación de 1924 a 1928 y marcó profundamente la reflexión posterior, el desarrollo posterior de ambos, y por lo tanto pues me parece interesante analizar también brevemente los aspectos que se hacían mutuamente, que se reforzaban. Y también decir, aprovecho pues que en breve también analizaré la carta de Martin Heidegger, importante filósofo del siglo XX, quizá el más influyente, y posteriormente, una vez hecha la carta de Martin Heidegger, pues haré la sinastría para poder analizar con más detalle aspectos relevantes tanto de uno como de otro en relación a su vida y a su relación. Muy bien. Vamos primero todo con lo que es una breve biografía de Hannah Arendt, ya que es importante enmarcar el tema, ¿no?, que se va a analizar y ver, por lo tanto, las correspondencias que hay entre la carta, el análisis de la carta y la biografía. Hannah Arendt nació en 1906 en Linden, cerca de Hannover, en Alemania o Prusia, Reino de Prusia, ya que en aquel momento pues Alemania seguía todavía pues dentro, digamos, del imperio. Recordemos, en este momento, a inicios de siglo XX, todavía en Europa rigen los grandes imperios y, por lo tanto, pues Hannah Arendt nació, como digo, en Hannover, tierra alemana, dentro del Reino de Prusia, y falleció el 4 de diciembre de 1975 en Nueva York, de forma que su trayectoria abarca gran parte del siglo XX y a la vez también no solo abarca gran parte del siglo XX, sino que analiza y piensa en un contexto muy concreto como es el convulso siglo XX. Es decir, estamos en un momento en el que a nivel tanto cultural como científico, como de pensamiento, como literario o como artístico, estamos en un momento de cambio, de grandes revoluciones, de grandes sacudidas en cuanto a movimientos políticos, por ejemplo, dentro de lo que es tanto el nazismo, el auge del nazismo o el auge del fascismo en Europa. Luego tenemos también la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, posteriormente la Guerra Civil Española y posteriormente pues la Segunda Guerra Mundial, junto con la aparición de la Unión Soviética, determinando pues grandes acontecimientos del siglo XX y que, por lo tanto, pues Hannah Arendt se enmarca dentro de este contexto convulso, como muy bien veremos en su trayectoria vital y en su carta también, ¿no?, ya que se refleja. Hannah Arendt fue una persona que estuvo reflexionando y pensando o repensando de forma profunda cuestiones sobre el totalitarismo, sobre la autoridad, sobre la naturaleza del poder, sobre el nacionalismo, sobre el mal, el origen del mal, ¿no?, que es lo que produce que ciertas comunidades o ciertas naciones o ciertos colectivos de pronto desarrollen una actividad tan sumamente alienante por un lado y sumamente, por otro lado, tan sumamente violenta, ¿no? Entonces es algo que es de tener en cuenta y que, por lo tanto, Hannah Arendt, también es importante decirlo, fue una pensadora radical, fue una pensadora totalmente alejada del mainstream y que pensó libremente, fue una outsider, como diríamos hoy día, ¿no? Es en este contexto que, para empezar por el principio, pues nace Hannah Arendt en 1906, como he dicho, en Linden. Fue hija de Paul Arendt y de Martha Kohn. Y
nació en el seno de una familia judía. Esto es importante por todo lo que desarrolló posteriormente. Y también es importante, interesante que decir que su padre murió cuando ya tenía 7 años y a partir de ese momento fue educada, fue criada por su madre, una persona que le dio una educación muy liberal, una educación avanzada para la época del momento y con fuertes convicciones en distintos aspectos como fue desarrollando posteriormente Hannah Arendt. También decir que ya a sus 14 años Hannah Arendt ya había leído a Karl Jaspers y había leído también a Immanuel Kant, la crítica, el libro de Immanuel Kant de 1781, Crítica de la razón pura. Por lo tanto, estamos ante una persona con una gran inclinación con una gran inquietud por todo lo que es el pensamiento, todo lo que es el mundo de las ideas y a la vez también una gran madurez por la inclinación que tenía pues para interesarse y leer pues sobre estas cuestiones. También decir que fue una rebelde desde temprana edad y que fue expulsada de sus estudios, fue expulsada y posteriormente ingresó en la universidad haciendo el examen de ingreso por libre. Esto es algo también relevante e interesante, como veremos también en su carta. Y también decir algo que en aquel momento pues también causó cierto revuelo. Hannah Arendt, ya lo anticipo, es una persona controvertida, una persona que asumió sus contradicciones y que asumió la condición humana hasta sus últimas consecuencias y prueba de ello pues es las distintas controversias que mantuvo a lo largo de su vida, tanto por su condición judía como por el análisis que hizo del régimen nazi o de los distintos regímenes totalitarios o, por ejemplo, pues también ante el hecho de que no se pronunció ante la segregación racial que había en Estados Unidos cuando ella estuvo viviendo allí a partir de 1941 y que es la ley Jim Crow, esta ley pues que justamente pues segregaba desde el siglo XIX. Esta ley pues segregaba racialmente la población. Pues como digo, no se pronunció Hannah Arendt y estas son algunas de las controversias que llevaron a verse siempre pues inmersa en procesos de crítica y de contracrítica o de cierta pugna en relación a las ideas que expuso. También decir que ella, su tesis con la que recibió en la universidad, su tesis versó sobre San Agustín de Hipona, un personaje sumamente trascendente en la historia de Occidente, y ella, como digo, pues fue capaz de exponer ya desde sus primeros inicios ideas relevantes en relación a San Agustín de Hipona. Bien, luego también es interesante o relevante, ¿no?, citar el hecho de que ella conoció, por un lado, pues conoció grandes personalidades de la intelectualidad europea del momento, empezando por Martin Heidegger, de quien ya he hablado. Podríamos seguir pues con Karl Jaspers, podríamos seguir con Erich Neumann, podríamos hablar también de Hans Jonas o por ejemplo, pues uno de sus maridos, tuvo 2 maridos o tuvo se casó 2 veces, vaya. Uno de ellos fue Günther Anders, quien publicó algunas obras sumamente importantes para el momento, como fue pues la obra de La obsolescencia del hombre, una crítica que hizo a la tecnología de forma, digamos, en relación a los valores, ¿no?, que desarrolla la tecnología. Y, por otro lado, Tiempo final y el final de los tiempos. Una reflexión también muy profunda respecto a
a la era atómica, a la era de la bomba atómica y, por lo tanto, a la responsabilidad que conlleva el hecho de haber desarrollado un armamento de este calibre, ¿no? Como estamos viendo hoy día con todo lo que está aconteciendo, pues tanto a nivel global como también en relación a la guerra de ruso-ucraniana. Dicho esto, también decir que Hannah Arendt fue una persona que no se consideró nunca alemana y, de hecho, pues de lo que se enorgullecía respecto a Alemania era de su poesía, de su pensamiento y de su lengua, ya que consideraba pues que la lengua materna, de la que tanto habló, pues consideraba, como digo, la consideraba una lengua filosófica y que, por tanto, pues ayudaba a articular pensamientos complejos de una forma muy sintética. Dicho esto, también decir que, entrando pues o siguiendo con la biografía de forma más cronológica, decir que, como he dicho, pues en 1924 conoció a Martin Heidegger. Ella cursó estudios en la Universidad de Marburgo, en la Universidad de Friburgo y de Heidelberg, y fue en Friburgo donde conoció a Martin Heidegger, de quien se enamoró. Tuvieron una relación de aproximadamente 2 años, con quien también mantuvo una correspondencia muy intensa y que finalmente, pues en 1926, decidió romper la relación, o sea, irse, digamos, a Heidelberg, donde fue alumna de Karl Jaspers. Esto es importante por lo que posteriormente, pues los acontecimientos tal como se fueron sucediendo posteriormente, con el auge del nazismo y también con el discurso del rector, que se denomina, con el que se conoce, que dio Martin Heidegger en la Universidad de Friburgo, alabando el auge del nazismo. Y esto es algo importante porque, como he dicho al inicio del directo, entre ellos hubo no solo una relación erótica o sexual o sexoafectiva, sino que hubo una relación que fue más allá, que fue el hecho de que desarrollaron, o sea, se influenciaron mutuamente y a partir de aquí, pues, bueno, fue digamos, un hecho importante en la vida de cada uno. Finalmente, como digo, la relación no prosperó, ya que Martin Heidegger, 17 años mayor que Hannah Arendt, pues no se separó de su mujer y esto hizo que Hannah Arendt pues decidiera, como he dicho, pues irse en 1926 a Heidelberg y seguir su recorrido, su trayectoria vital. Posteriormente, con el auge, el ascenso del nazismo en 1933, ya empieza su periplo geográfico, su periplo, digamos, convirtiéndose en una persona apátrida, y parte en 1933 hacia Francia, donde estuvo en un campo de concentración, y a partir de entonces ya emigró a Estados Unidos en 1941, siendo su periplo por distintos lugares de la geografía europea, y se estableció en Estados Unidos a partir de 1941, aunque es algo muy interesante, desde 1937 a 1951 estuvo sin nacionalidad. Fue una persona, como digo, apátrida, y esto no impidió que siguiera reflexionando sobre el nacionalismo, sobre los importantes acontecimientos que estaban sucediendo en Europa. Como he dicho, sus ideas fueron radicales, fueron también arriesgadas y a la vez originales, y han influenciado tanto en el campo de la filosofía como de la teoría política, aunque ella, es algo importante también, aunque ella nunca se consideró filósofa, pero sin duda pues su marco de referencia siempre fue el de la filosofía y el de la teoría política, en el campo cultural, nacional, etcétera. Y luego también influenció pues en la sociología, en la teología y en estudios generales
de cultura. Esto es algo interesante para tener en cuenta. También decir que se casó en 2 ocasiones, como he dicho, la primera con Günther Anders y la segunda con otro filósofo y pensador marxista alemán, con Heinrich Blücher. Voy a mirar si tenéis alguna pregunta en relación a... Vale, si tenéis alguna duda, pues me podéis escribir. Ahora en breve entraré ya con el análisis de la carta. Bien, entre sus obras importantes podemos citar, entre otras, podemos citar Los orígenes del totalitarismo de 1951, una importante obra en la que analiza aspectos como los regímenes totalitarios del siglo XX, no solo el nazismo, sino también el estalinismo, entendiendo o haciendo una diferenciación entre el bolchevismo y el estalinismo. Esto es algo también a tener en cuenta. Y luego también el uso del terror como instrumento de dominación, de ideología totalitaria y de manipulación de masas. Esto es algo que yo creo que es interesante para enmarcar, ¿no?, el pensamiento de Hannah Arendt. Otro libro muy importante es La condición humana, de 1958, en el que desarrolla las 3 actividades fundamentales de la vida humana según Hannah Arendt: labor, trabajo y acción, entendiendo que la labor son actividades necesarias para el mantenimiento de la vida biológica, el trabajo es la producción de objetos duraderos que contribuyen a la civilización humana, y la acción son actividades políticas y de comunicación que permiten a los humanos aparecer y ser reconocidos por otros en el espacio público. Otra obra de suma importancia es La banalidad del mal, en referencia a... De hecho, el título es Eichmann en Jerusalén. Esta obra es de 1963 y es cuando desarrolla el concepto, este importante concepto sobre el que hoy día se habla mucho, ¿no?, y se oye nombrar mucho, que es la banalidad del mal en referencia a la solución final, en referencia al holocausto nazi y, por lo tanto, a la orden de mando, y cómo esta orden de mando eximía a las distintas personas de asumir su responsabilidad en relación al asesinato de millones de personas. Este es un análisis que hace justamente el juicio de Eichmann y que le conllevó, también es importante decir, le conllevó una fuerte crítica y una fuerte controversia ante lo que expuso en este libro, porque de alguna manera no condenaba justamente pues no condenaba, o sea, entendía, o sea, era un ejercicio de comprensión de esta orden de mando y de cómo, por ejemplo, pues Adolf Eichmann, uno de los capitostes de la solución final y uno de los ejecutores, pues cómo podía argumentar que él estaba al margen de esa toma de decisiones, ya que simplemente era un peón, ¿no? Y esto es algo muy interesante porque justamente, pues, como digo, pues ella analiza no posicionándose, sino hace un ejercicio profundo de reflexión respecto a la banalidad del mal y a la postura de Eichmann, entre otros jerarcas nazis. Entre otras ideas que desarrolló, tengamos en cuenta que desarrolló también pues, una reflexión profunda sobre el espacio público y privado, sobre la libertad y la pluralidad, sobre la naturaleza del poder y también sobre el juicio en relación a, por ejemplo, pues, a uno de sus últimos libros, o si no el último, que es La vida del espíritu. Pero bueno, esto ya son ideas como más genéricas. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir que tendríamos también algo como importante, es el hecho de que con Martin Heidegger retomó su contacto en 1950, aunque no tuvo, digamos, la misma repercusión que tuvo cuando lo conoció, ya que
pues justamente, pues como he dicho, Martin Heidegger se alistó o militó, aunque no creo que no formó nunca parte del Partido Nacional Socialista, pero sí que alabó pues el cometido nazi, y esto es algo que hizo que se distanciaran también en cuanto al pensamiento y la ideología de ambos. Pero como digo, retomaron el contacto en 1950, y aunque Martin Heidegger nunca se desdijo de sus ideas y de su adhesión al nacionalsocialismo, aún así, pues Hannah Arendt siguió haciendo gala de su importante interés o de su intento de comprender más allá de lo que podríamos denominar como el juicio a priori, para decirlo así rápidamente. Bueno, vamos ahora a entrar ya con el estudio veo que no hay preguntas y por lo tanto, pues vamos a entrar ya en el análisis de la carta. Voy a compartir pantalla para que podamos ver el análisis siguiendo el cursor y de alguna forma pues haciendo también gala de la biografía de Hannah Arendt en relación con la carta natal. Imagino que el análisis de la carta, aún no siendo con todo el detalle que podría ser, tengamos en cuenta que para analizar una carta pues suelo emplear unas 2 horas, 2 horas y media, y como digo, pues va a ser un análisis breve, pero yo creo que es suficientemente conciso y a la vez también clarificador para entender pues el pensamiento de Hannah Arendt.